Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología. Enseñanza de las Matemáticas, cuarto semestre, fase 1, Formación Matemática, módulo 7, Alfredo Amado Jaimes Morlet. Grupo EMEMCVED 1902B1001. Docente Miguel Ángel Huerta Vázquez. Actividad 8. Comportamiento lineal. Ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Contenido. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden? ¿Cómo realizar la gráfica del campo de pendientes con al menos 4 puntos distribuidos en cada cuadrante? Resolución de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden por el método de factor integrante. Gráfica de la familia de soluciones con al menos 4 valores distintos para C subíndice 1. Solución particular para la condición inicial y de 0 igual a 1. Comencemos con el primer tema. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden? Empezaremos por decir que deben tener una forma y es de la siguiente manera. La función subíndice 1 de la variable x va a multiplicar a la diferencial de y' más la función segunda, subíndice 2, de x que multiplica a la variable dependiente y. Esto es igual a la tercera función de x. Continuamos con la segunda de las características que identifican a las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. Y precisamente la segunda de esas características tiene que ver con la derivada. Podemos observar, como lo hemos marcado de color rojo, que en nuestra ecuación f de 1 de x tiene a la derivada de primer orden. Y eso es lo que la identifica o caracteriza como una EDO lineal de primer orden. Continuando, hemos puesto otra vez nuestra ecuación y ahora en la función 1 de x hemos puesto a la y como segunda derivada. La hemos marcado con color azul para diferenciar cuando deja de ser de primer orden y en este caso es de segundo orden. Para mayor precisión hemos puesto nuestra ecuación y ahora hemos identificado en la función 1 de x a nuestra derivada con color verde en la que podemos observar que ya es de tercer orden y eso hace la diferencia o la característica principal. La tercera característica es de linealidad. Y en nuestro ejemplo podemos observar que la segunda función tiene que ver a nuestra variable dependiente y en este caso la vemos de color rojo que corresponde a una variable dependiente de primer grado y en eso consiste esta característica. Continuando con la característica de linealidad, podemos observar que en nuestra segunda ecuación hemos cambiado en la función 2 de x a nuestra variable dependiente, pero ahora elevada a la segunda potencia, lo que nos indica que y2
es de segundo orden. En este tercer ejemplo podemos observar que ya nuestra segunda función de x ahora está multiplicada por el coseno de y, por lo que en este ejemplo lo consideramos como una función trigonométrica, de tal manera que no es una ecuación lineal de primer orden. Veamos ahora la cuarta característica y se refiere a la ordinariedad. Por lo tanto, esta cuarta característica tiene que ver cuando las incógnitas sean una o varias funciones y dependan de la misma variable independiente. Continuando con la cuarta característica ordinaria, podemos observar en nuestro ejemplo de color rojo cómo las funciones, las tres, están contenidas en la ecuación y cómo cada una de estas funciones tiene a la variable independiente x, que la hemos marcado de color azul. Una vez que hemos comprendido las cuatro características que distinguen a las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden, pasamos a calcular la gráfica del campo de pendientes con al menos 4 puntos distribuidos en cada cuadrante, para lo cual nos han proporcionado la siguiente ecuación: y de derivada de x más paréntesis 3 más 3 de x menos y por la derivada de y igual a 0. Dada nuestra ecuación anterior, procedemos a despejar y derivada de x, de tal manera que necesitamos multiplicar toda nuestra ecuación por 1 sobre la derivada de x. Procedemos entonces a multiplicar nuestra expresión de 1 sobre derivada de x, que multiplique a cada uno de nuestros factores. Por lo tanto, sería 1 derivada de x por y derivada de x más 1 derivada de x por 3 más 3x menos y, que va a multiplicar a la derivada de y. Esto será igual a una derivada de x por 0. Continuando con el desarrollo, procedemos entonces a multiplicar 1 por y derivada de x, y eso nos dará y derivada de x sobre dx. Y si multiplicamos 1 por paréntesis 3 más 3x menos y derivada de y, tendremos entonces 3 más 3x menos y derivada de y sobre dx igual a 0. Continuando con el desarrollo, procedemos ahora a efectuar las divisiones. En la primera parte tendremos que d derivada de x sobre derivada de x nos da 1. Eso multiplicado por y nos va a dar igual a y, que tenemos en esta parte, más la derivada de y quedaría sobre la derivada de x, y entonces tendríamos que 3 más 3x menos y multiplicaría a esa misma derivada de y sobre dx igual a 0. Por lo tanto, como dy sobre dx es igual a y', la sustituimos y nuestra ecuación se quedaría y más
paréntesis 3 más 3x menos y, que va a multiplicar a y' igual a 0. Continuando con nuestro desarrollo, observamos que y más 3x menos y multiplica a y' igual a 0. Por lo tanto, es necesario que despejemos y'. Y para esto, y que suma a 3 más 3x menos y, la pasamos al segundo miembro con signo negativo. Y finalmente, el paréntesis 3 más 3x menos y está multiplicando a y', lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, hemos terminado de despejar y', que va a ser igual a menos y sobre 3 más 3x menos y. Y esa sería nuestro despeje y nuestra ecuación. Una vez obtenida nuestra ecuación y despejada y', estamos en condiciones de graficar nuestro campo de pendientes, de tal manera que la ecuación diferencial nos permite evaluar las pendientes o puntos de tangencia en cada punto de una función y original, la función antes de ser derivada, a través de una familia de funciones que puedan ser soluciones de la ecuación diferencial ordinaria. La ecuación diferencial nos dará también las pendientes de cualquier punto en el plano que tendrá alguna función de la familia de funciones que son solución de nuestra ecuación diferencial, lo que nos da la idea de cómo se comportan dichas funciones. Una vez despejada nuestra ecuación diferencial ordinaria y obtenido el despeje de y', podemos nosotros ubicar en un plano cartesiano de ejes coordenadas un punto cualquiera, que al evaluarlo pues nos va a dar una pendiente y de esa manera nosotros ir creando nuestro campo de pendientes. Consideremos entonces el punto que ven ustedes en nuestro plano de coordenadas cartesianas, que está ubicado en el 1,1, y consideremos también nuestra EDO despejada en y' y procedamos a evaluar. Para la evaluación planteamos lo siguiente. Evaluamos en el punto 1,1, donde por supuesto x va a ser igual a 1 y y va a ser igual también a 1. Procedemos a sustituir los valores en nuestra función y tendremos entonces que y va a ser igual, y' va a ser igual a menos y sobre 3 más 3x menos y. En ese sentido, pues sustituimos el valor de 1 para x y 1 para y, dándonos un total de menos un quinto. Por lo tanto, el valor de y' es igual a menos un quinto. Como se trata de obtener la pendiente de ese punto, el valor de y' en fracción no nos es muy útil,
Por lo tanto, debemos convertirlos a grados sexagesimales el valor de dicha pendiente. Y para ello, pues usamos la función trigonométrica de arco tangente y apoyados en una calculadora, que es más fácil, o en unas tablas, vemos que el valor del arco tangente de menos un quinto es equivalente a menos 11 grados. De la forma anterior, nosotros podemos seguir proponiendo puntos en nuestro plano de eje coordenados. Como nos piden solo 4 puntos, propongo que sea 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Y de esta manera pueden estar ya establecidos nuestros 4 puntos solicitados por el docente en cada uno de los 4 cuadrantes. Continuamos con el desarrollo de la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria y en este caso en la construcción de las gráficas del campo de pendientes. Para terminar, debemos proponer un total de 16 puntos, 4 en cada uno de los cuadrantes, para que calculemos con el anterior procedimiento los 16 puntos que hemos elegido y resolvamos los valores que toman x y y para cada uno de esos puntos propuestos y que además deberán pasar por ellos al menos una función de una familia de funciones que son solución de nuestra ecuación. Usaremos la ecuación diferencial ordinaria con y despejada y convertimos los grados a sexagesimales para que con el apoyo de una calculadora científica obtengamos el valor de cada una de las pendientes y con ellos formemos nuestro campo de pendientes. Procedemos ahora a elaborar una tabla que nos permita facilitar los cálculos y podamos ir calculando los 16 puntos propuestos para que sepamos el valor de cada uno de ellos. En la presente tabla podemos ver que se ha dispuesto de tal manera que nosotros podemos identificar dónde se encuentran las variables y y x de tal forma que puedan sustituirse. Hemos marcado con color rojo los valores donde se han estado sustituyendo las variables para que de esa manera podamos identificar y abreviar o resumir el procedimiento de operaciones. De esta manera tenemos cada uno de los valores mismos que se han obtenido como menos un quinto, menos un medio, menos 1 y menos 2. Como hemos podido apreciar en el primer cuadrante obtuvimos resultados negativos, mismos que nos dan una pendiente negativa.
En este segundo cuadrante, como podemos observar, la pendiente nos resultó positiva. En este tercer cuadrante, una vez realizados nuestras operaciones, hemos encontrado que también tenemos una pendiente negativa. En este cuarto cuadrante, también una vez efectuadas nuestras operaciones, tenemos resultados positivos. Por lo tanto, nuestras pendientes son positivas. Hemos obtenido los valores en grados de cada uno de los puntos propuestos o elegidos, de tal manera que ahora nos quedaría como se encuentra en nuestra presente eje de coordenadas cartesianas. Como se trata de pendientes y como también estamos hablando de funciones, entonces cada uno de esos puntos solo servirán de referencia, ya que los sustituiremos por segmentos que hemos dispuesto para que tomen el valor de cada uno de ellos. En el primero tenemos que el 1,1 es equivalente a menos 11 grados. Por lo tanto, el segmento lo movemos con ayuda y apoyo de este programa que tiene PowerPoint y modificamos la inclinación de nuestro segmento de tal manera que valga menos 11 grados. Lo mismo hacemos para 26 grados, 45 y 63 y nos quedan como lo estamos viendo en la pantalla. Procedemos ahora a sobreponer cada uno de los segmentos en los puntos que corresponden y podemos ver la posición que toma cada uno de ellos. Hacemos lo mismo para el segundo cuadrante y vamos eliminando los puntos. Volvemos a hacer lo mismo en el tercer cuadrante y podemos ir apreciando cómo nos quedan una serie de segmentos que tienen una posición inclinada según sus valores dependientes. Hacemos lo mismo para el cuarto cuadrante y casi estamos concluyendo nuestra construcción de gráfica de campo dependiente. Por fin hemos concluido la construcción gráfica del campo de pendientes que nos ha quedado de la anterior forma. Podemos apreciar cómo cada pendiente es diferente entre sí. Una vez obtenidas nuestras diferentes segmentos, se construye con ellos todos los campos de pendientes. Y son pendientes porque podemos ver que cada una de esas líneas representan una función, además con un valor en su pendiente, de tal forma que en el primer cuadrante podemos observar cómo un grupo de 4 o 5 funciones son parte de otras 5 más y que de alguna manera van
relacionándose o comunicándose de tal manera que podemos apreciar, por ejemplo, en el primer cuadrante, cómo apoyados por una línea extra punteada, cómo forma una curva. Y en esta que estamos tomando de ejemplo, van una, dos, tres líneas, tres funciones diferentes que pasan a ser parte de una familia de funciones. Lo mismo en el segundo cuadrante. Con ello vemos que se está formando una especie o una hipérbola. Pasamos al segundo cuadrante y vemos también que hay una continuidad y que se forma una curva. De la misma manera, en el cuarto cuadrante podemos ver y apreciar, aunque en este caso se pasa un poquito hacia el tercer cuadrante, y podemos apreciar a simple vista pues que se trata de alguna hipérbola, la cual pues tenemos que precisar que las tangentes del campo de pendientes requieren de una solución general para que podamos valorar nuestra ecuación diferencial ordinaria. Resolvamos ahora nuestra ecuación diferencial. Y derivada de x más, entre paréntesis, 3 más 3x menos y derivada de y igual a 0. Lo primero es que debemos nosotros usar el método de factor integrante. Para ello es necesario que se cumpla la primera condición, y esta es que tenga la forma m de x más n de y igual a 0. Como podemos apreciar, m representa a la y, por lo tanto será m igual a y. Y la n representa a el paréntesis de 3 más 3x menos y, por lo tanto n será igual a 3 más 3x menos y. También es necesario que se cumplan dos posibilidades. La primera, que tengamos una solución en términos de y la segunda, que tengamos una solución en términos de x. Para ello utilizamos las fórmulas de p de y igual a n de x menos my sobre m. P de x igual a m y n de x sobre n. Procedemos entonces a obtener el valor de n subíndice x. Este se define por la igualdad entre la derivada de n sobre la derivada de x. Procediendo a sustituir, tendremos que n, como ya lo dijimos, vale 3 más 3x menos y. Por lo tanto, la derivada de n será de derivada de 3 más 3x menos y sobre la derivada de x. Para ello, derivamos de manera parcial cada uno de los miembros de la ecuación que tenemos, igualándola a 0. Por lo tanto, vamos resolviendo, y en el caso de derivada de 3 sobre la derivada de x, pues tendrá un valor de 0. La derivada de 3x sobre la derivada de x, pues es un valor constante, y entonces sacamos el 3 de tal manera que derivada de x entre derivada de x, pues es 1. 3 por 1, entonces es 3. De tal forma que en este caso tenemos el valor de 3. Más la derivada de menos y sobre la derivada de x, de tal forma que esto pues es igual a 0. Y tenemos entonces que 0 más 3 más 0 es igual a 3. Y como el valor de dx es 1, pues 3 por 1 nos daría 3.
Continuamos con nuestro desarrollo para resolver nuestra EDO. Y toca ahora calcular m subíndice y, que este es igual a la derivada de m sobre la derivada de y. Ya conocemos el valor de m, que es igual a y. Por lo tanto, sustituimos de derivada de m, que es igual a derivada de y, entre la derivada de y. Como ambos valores son iguales, esto será igual a la unidad. Por lo tanto, m subíndice y es igual a 1 y n subíndice x es igual a 3. De tal manera que ya estamos en condiciones de sustituir estos valores en nuestra primera posibilidad y de p de y. Por lo tanto, 3 menos 1 entre y va a ser igual a 2 entre y. Ya tenemos el valor de p de y, que es igual a 2 entre y. Toca ahora calcular el factor integrante, cuya fórmula es e integral de p de y por la derivada de y. Desarrollando y sustituyendo esta fórmula tendremos que e integral de 2y por la derivada de y va a ser igual, aquí sacamos el 2, que es una constante, y va a pasar multiplicando a la integral de 1 sobre y, que multiplica a la derivada de y. Esta razón 1 de y sobre la derivada de y es igual al logaritmo natural de y. Por lo tanto, tendremos que elevando este contenido de es igual a la potencia de 2. De tal manera que el logaritmo natural de y es en sí mismo el valor de y. Y tendremos que esto será igual a y al cuadrado. Luego entonces nuestro factor integrante es igual a y al cuadrado. Obtenido nuestro factor integrante, lo multiplicamos ahora por toda nuestra ecuación. Por lo tanto, y al cuadrado va a multiplicar a y derivada de x más paréntesis 3 más 3x menos y por la derivada de y. Esto es igual a y al cuadrado por 0. Derivando tendremos que y de x va y por y al cuadrado es igual a y al cubo. Por lo tanto, tendremos y al cubo de x, derivada de x, más 3 y al cuadrado más 3xy al cuadrado menos y al cubo por la derivada de y. Y y al cuadrado por 0, pues es 0. De tal manera que m derivada de x más n derivada de y es igual a 0. Por lo tanto, m es igual a y al cubo. Por lo tanto, n va a ser igual a 3y al cuadrado más 3xy al cuadrado menos y al cubo. Evaluamos en m subíndice y esto va a ser igual a la derivada de m sobre la derivada de y. Recordemos que la derivada de y es la derivada de m es igual a y al cubo. Por lo tanto, de derivada de y al cubo sobre la derivada de y, derivando, esto va a ser igual a 3 de y al cubo.
Continuando con nuestro desarrollo, toca ahora calcular n subíndice x, que esto va a ser igual a la derivada de n sobre la derivada de x. Ya sabemos que la derivada de n es igual a 3y al cuadrado más 3x de y al cuadrado menos y al cubo. Por lo tanto, la derivada será igual a este factor entre d derivada de x. Obteniendo o realizando las derivadas parciales de cada uno de los factores, tendremos que la derivada de 3y al cuadrado sobre la derivada de x más la derivada de 3x de y al cuadrado sobre la derivada de x menos la derivada de y al cubo sobre la derivada de x. De manera que revisando estas derivadas solo es posible derivar la segunda, ya que las otras dos nos darían 0. Por lo tanto, el valor constante sería 3y al cuadrado, que lo sacamos, y de x sobre dx pues es 1, y tendríamos entonces que este valor sería 0 más 3 de y al cuadrado menos 0, igual a 3 más 3 por 1, pues sería 3 de y al cuadrado. Este sería nuestro valor. Procedemos a integrar el término en y al cubo de derivada de x más 3 de y al cuadrado más 3 de y al cuadrado menos y al cubo por la derivada de y igual a 0. Y tendremos que la integral de y al cubo por la derivada de x es igual a y al cubo. La integral de 1 de derivada de x será igual a x por y al cubo. Luego entonces nuestra ecuación quedaría en función de xy igual a x de y al cubo más g' de y. Continuamos con nuestro desarrollo y ahora vamos a calcular f de y, que será igual a la derivada parcial de f de xy entre la derivada de y. Esto igual también a la derivada de xy al cubo más la constante de g de y entre derivada de y. Esto es igual a la derivada de x de y al cubo entre la derivada de y más la derivada de gy sobre la derivada de y. Calculando tendremos que 3 será igual a 3 de xy al cuadrado más g' de y. Dado que tenemos que f de y es igual a 3xy al cuadrado más g' por y, será que f de y es igual a 3y al cuadrado más 3x de y al cuadrado menos y al cubo. Igualamos f de y igual a f de y y tendremos entonces que la ecuación que nos va a permitir calcular o resolver nuestra ecuación se da por 3x de y al cuadrado más g' de y igual a 3y al cuadrado más 3x de y al cuadrado menos y al cubo. Despejando para g' de y, tenemos que 3y al cuadrado más 3x de y al cuadrado menos y al cubo menos 3x de y al cuadrado. Simplificando términos comunes, tendremos que g' de y es igual a 3y al cuadrado menos y al cubo. Procedemos ahora a integrar nuestro resultado, donde la integral de g' de y por la derivada de y va a ser igual a la integral de 3 de y al cuadrado menos y al cubo derivada de y.
Continuando, tenemos que la derivada de g de y por d derivada de y va a ser igual a la integral de 3 de y al cuadrado por la derivada de y menos la integral de y al cubo derivada de y. Por lo tanto, la derivada de g' de y por la derivada de y es igual a 3 integral de y al cuadrado derivada de y menos la integral de y al cubo derivada de y. Resolviendo para g de y tendremos que esto es igual a 3 de y al cubo sobre 3 menos y cuadrada entre 4. Por lo tanto, g de y va a ser igual a y al cubo menos y a la cuarta entre 4. Por lo tanto, nuestra función de xy va a ser igual a x de y al cubo más g de prima de y por lo tanto la función de xy va a ser igual a xy al cubo más y al cubo menos y a la cuarta entre 4. Resolviendo tendríamos que resolviendo en términos de c, que es la familia de las funciones, tendremos que x de y al cubo más y al cubo menos y a la cuarta entre 4, que es la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria lineal. Una vez que hemos determinado la solución de nuestra función de dos variables y que ésta es igual a una familia de funciones en C, con C subíndice 1, podemos nosotros recordar que establecimos 16 puntos en un eje de coordenadas. Lo rescatamos y agregamos un punto a cada uno de los cuadrantes para que podamos nosotros verificar que esta solución se presenta de manera gráfica como lo hemos expresado anteriormente. Procedemos, como lo hicimos de manera anterior, a evaluar nuestra fórmula de C subíndice 1 igual a x de y al cubo más y al cubo menos y a la cuarta sobre 4 para cada uno de los puntos, de los 5 puntos en nuestro primer cuadrante. Y tenemos como resultados esta tablita con sus respectivos valores. Hemos obtenido 5 funciones diferentes, las cuales en un programa como GeoGebra procedemos a encontrar cada una de las funciones en sus respectivas gráficas y retomando nuestro campo de pendientes lo vamos a sobreponer para que podamos comprobar que cada una de esas funciones pasa
es parte de una familia de funciones. Como podemos apreciar, ya hemos obtenido con el número, con la letra A, el valor de 1.75, B, el valor de 12, C, el valor de 33.75, D, el valor de 64 y el valor de 93.75. Como podemos observar en nuestras gráficas superpuestas, estas coinciden de manera que tenemos ahí una familia de funciones. Procedemos a realizar para encontrar los valores del segundo cuadrante y de la misma forma como lo hicimos anteriormente para el primer cuadrante. Y obtenemos ahora resultados negativos y podemos vertir igual las gráficas correspondientes. Podemos apreciar ahora que nuestras gráficas se superponen y pasan por cada uno de los puntos de nuestras pendientes que previamente hemos calculado y que bueno, eso nos demuestra que tenemos una familia de funciones que dichas funciones o dicha ecuación diferencial ordinaria se cumple para todas y cada una de ellas. C subíndice 1 x de y al cubo más y al cubo menos y a la cuarta entre 4 vamos a resolver para la condición o la solución particular inicial de y a la 0 igual a 1, donde x pues vale 0 y donde y igual a 1. Sustituyendo los valores en nuestra ecuación C subíndice 1, tendremos que x0, y vale 1, por lo tanto es 1 al cubo, más 1 al cubo, menos 1 a la cuarta entre 4. Por lo tanto, haciendo operaciones, C subíndice 1 es igual a 0 más 1 menos un cuarto. Por lo tanto, C subíndice 1 es igual a 4 menos 1 entre 4. Esto es igual a C subíndice 1 igual a 3 cuartos. Dado que la solución particular para la ecuación diferencial ordinaria, cuya condición inicial es y a la y de 0 igual a 1, es x de y al cubo más y al cubo menos y a la cuarta entre 4 igual a 3 cuartos. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a sus apreciables órdenes.